de oportunidades que han tenido las regiones centrales de nuestro país y acompañarnos en nuestro pedido. Está el proyecto presentado por usted, está el proyecto presentado por mí, está el proyecto en tratamiento, en infraestructura. El desafío es llevarlo adelante para que convertirlo en ley. Pero las obras se están realizando y las gestiones también. Perdón. Le agradezco, señora senadora, y espero que podamos seguir trabajando así como lo hemos hecho con el envasado en origen de la yerba mate para generar empleo e industrialización en ambas provincias argentinas. Lo que digo es cuando el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, creo que tienen la oportunidad de avanzar en los presupuestos mucho más rápidamente. Hoy, cuando yo he planteado ante los diferentes ministerios, he planteado que desde Paso de los Libres nosotros ya tenemos el gas. ¿Por qué seguir postergándonos? A eso me refiero, y llegaría mucho más rápido y no es incompatible, esta es la discusión, un gasoducto desde Paso de los Libres, Corrientes, no es incompatible con el gran gasoducto que se está construyendo. Y finalmente, le agradezco la interrupción y el aporte, señora senadora. Y señora Presidente, finalmente vuelvo a insistir sobre este subsidio que hacemos la provincia sobre la capital federal, que se están cumpliendo tiempos, tenemos que discutirlo todos los días acá. Deberíamos discutir en las comisiones correspondientes y avanzar en ese cambio. Y finalmente, en la condonación de deuda que se ha hecho en este presupuesto a AISA, nos parece grave para las provincias, porque nosotros no tenemos AISA. Y nos parece grave que las provincias permitamos que se le condonen obras, presupuestos millonarios. Millonarios, realmente creo que es el artículo 37 del presupuesto, señora Presidente. Y no podemos dejar pasar con los escasos recursos que tenemos las provincias tratando de desarrollarnos, de salir sobre todo de nuestro subdesarrollo, señora Presidente, pensando en el futuro de nuestras provincias para que se queden en nuestras provincias quienes se quieren desarrollar ahí y no terminemos expulsando siempre familias. Por eso es que hago un llamado otra vez dramático a que podamos discutir primero el reparto de la coparticipación del impuesto al cheque y finalmente, al menos constitucionalmente, lo que le corresponde a las provincias a través de la coparticipación. Que tratemos en forma directa o indirecta cualquiera de las formas de tratar el reparto de la coparticipación federal, señora Presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Artaza. Senadora Igonet. Gracias, señora Presidenta. Bueno, la verdad que tenemos visiones muy distintas. A veces siento que vivimos en países muy distintos. Estamos otra vez, como todos los años, tratando el presupuesto, este plan de gobierno que nos alcanza justamente el Ejecutivo con números y porcentajes necesarios para poder seguir realizando cada una de las políticas y las acciones como lo vino haciendo en estos 10 años, con crecimiento, con desarrollo, con inclusión social, con protección a la industria nacional, con educación, con salud, con acción social. Y todo esto con un crecimiento sostenido, aún en la crisis global económica más fuerte y más volátil de la que se tiene historia. Un crecimiento aún cumpliendo con la deuda. La deuda, este compromiso que ha asumido honrosamente, aún con la existencia de los fondos buitres, estas verdaderas guaridas fiscales que, haciendo uso de todo su lobby político, social, judicial, está intentando que Argentina se doblegue y que pague con el esfuerzo de los argentinos muchísimas veces más el valor con el que adquirió estos instrumentos de deuda soberana, pero que ha encontrado un gobierno que una vez más ha dicho no va a ser con la sangre y el sacrificio del pueblo, se va a pagar en la misma forma que se viene haciendo con el resto de los acreedores, los cuales entraron en canje, que hace poco aprobamos el tercer canje, señora Presidenta. Pero además, un presupuesto en el que me siento como pampeana, muy considerada y contenida. La verdad que los números así lo muestran. La provincia de La Pampa es la tercera provincia del país que más va a recibir de nación. El gobierno federal invertirá 15.313 pesos por cada pampeano en gasto corrientes.
y en obra pública el monto ascenderá a 3.223 pesos por habitante, casi el doble del promedio nacional. Un presupuesto que tiene números que cada uno de ellos yo le puedo mostrar el correlato que tiene, lo que significa en mi provincia. Más allá de que en los últimos 10 años puedo ver que el presupuesto para la provincia de La Pampa se incrementó en un 918%, lo que significa un incremento del ingreso por cada pampeano en estos 10 años del 872%. Un presupuesto que nos habla de un incremento en lo previsto para salud de casi un 11%, en promoción y asistencia social un 16,3%, en seguridad social un 21,8%, en educación un 11,4%, en ciencia y técnica un 18,1%, en vivienda un 7,2%, industria un 24,3%. Porque digo, voy a tratar de mostrarle con números, haciendo lo que significa en mi provincia. Y en esto, sobre todo en lo que tiene que ver con las jubilaciones, la verdad que no comparto lo que dijo recién la senadora. Puede ser una parte lo que dijo la senadora Negra Alonso. Yo creo que este gobierno es el que más ha honrado y ha considerado y ha tenido respeto por nuestros mayores. No recuerdo en la historia. Me acuerdo sí muy bien de cuando mi madre cobraba 150 pesos y a gatas podía vivir, nada que hablar dignamente, no le alcanzaba para nada. Y hoy, además de saber que automáticamente 2 veces al año su jubilación se aumenta, ¿saben qué hace gran parte del tiempo que comparten el centro de jubilados con el resto de los jubilados? Organizando a qué lugar del país van a poder ir a pasear. Y uno ve con qué alegría, con qué honra lo hacen. Un presupuesto que en el tema de asignación universal para nuestra provincia prevé 136 millones aproximadamente. Y esto es un gran motor del mercado interno, porque nuestras familias, las más necesitadas, las que cobran la asignación universal, gastan y mueven adentro en comprar el alimento, en comprar las cosas necesarias para sus hijos y para su familia. Un presupuesto que en educación, en el caso de la provincia de La Pampa, en 5 años se invirtieron 300 millones de pesos en infraestructura educativa. Se ejecutaron 200 obras que mejoraron las condiciones materiales de nuestra escuela. En ese mismo lapso de tiempo se inauguraron 30 nuevas escuelas, que ha dado más de 3.000 netbooks a nuestros chicos pampeanos. Que en los parajes más pequeños, que tiene como otro de los ejes grandes la inversión pública, porque es necesaria para el desarrollo, para la integración, para la generación de empleo. Es necesario la inversión y el desarrollo en la matriz energética. ¿Y sabe qué? Acaba de anunciar el gobernador, en la provincia de La Pampa en los próximos meses se va a llevar 80 kilómetros de tendido de la red de 13,2 kilovatios a al paraje de Chosmalal. ¿Sabe cuántas familias hay en el paraje de Chosmalal? 30 familias. 30 familias. Con una inversión de ¿sabe cuánto? 6 millones de pesos. Pero esta es la realidad de este país y de este gobierno, en la inclusión social. Por eso es muy distinto a la versión que uno escuche, que queda en el aire, de cuántas cosas hace este gobierno pensando en los votos. ¿Qué puede aportar la provincia de La Pampa en el cambio de votos con 300.000 habitantes? Pero sí hay argentinos con los mismos derechos y con las mismas necesidades que el resto. Y eso es lo que este gobierno ve y eso es lo que traduce en cada uno de los números que hoy se nos presentan. En salud, ¿sabe qué? Se va a construir... ¿Se pegó? Hola. Se va a construir un hospital
con los 300.000 pesos que quedan, 300 millones, perdón, de pesos que quedan de la deuda del convenio por el juicio de promoción industrial en nuestra provincia, un hospital modelo de 26.000 metros cuadrados. Y sabe que hace poquitos días, también en ese paraje de Chosmalal que recién le hablaba, se inauguró una posta sanitaria con una inversión de 1 millón de pesos. Y sabe que con el programa Sumar del Ministerio de Salud, se acaba de hacer en mi provincia el primer trasplante coclear que me permitió, todo de salud pública, absolutamente todo cubierto por salud pública, que permitió a una niña de 3 años por primera vez escuchar lo que eso significa. Un programa que en viviendas ya llevamos 11.000 viviendas y se prevén 2.000 para el año 2014, que tiene un programa Procrear, que sabe en nuestra provincia cuántos beneficiarios, cuántos sorteados han sido, 1.500 parejas. Ya hay casi 800 beneficiarios en ejecución. Justamente, si ustedes ven la propaganda que se hace del plan Procrear, la primera vivienda terminada con orgullo en una localidad de poco más de 4.000 habitantes fue de la localidad de Macachín. Un vecino de Macachín que, como tantos otros millones de argentinos, pueden cumplir el sueño de tener su vivienda propia. De esto estamos hablando, señora presidenta. Esta es la tranquilidad y el convencimiento que me da acompañar este presupuesto. Presupuesto también desde el Ministerio de Industria. Hay otra herramienta, nos permite otra herramienta en mi provincia tan importante, que es el Capital Semilla, que va a permitir a muchos jóvenes de edad entre 18 y 30 años, creo que 35 años, que han podido presentar proyectos de emprendimientos, que en unas localidades también, como La Maruja, 1.000 habitantes. Y hay cuántos jóvenes han presentado el proyecto, ya han sido preseleccionados, que les va a permitir generar un microemprendimiento que seguramente el impacto en su localidad, en su futuro, en su vida, en sentirse parte, incluido y considerados, cuánto significa. Por eso, señora presidenta, voto afirmativamente, con total convencimiento de que va a ser cumplido por este gobierno cada una de las metas fijadas en este presupuesto. Va a honrar y va a levantar, como lo hace cada año, cada una de las banderas que nos identifica como partido: el de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, pero además la de integración. Quería agregar algo más, señora presidenta. Recién, cuando hablábamos de la ley de cooperativas, del Fondo de Cooperativas, del Instituto INAES, quiero decirles porque, bueno, he sido subsecretaria de cooperativas y esto me ha permitido una relación fuerte, grande. Soy una absoluta defensora de las cooperativas y lo que ellos significan para quienes la integran y para la economía y para el desarrollo local, regional y nacional. La verdad que quienes controlan el fondo cooperativo son las mismas cooperativas. Y si hay alguien que se cuidan son justamente ellas, porque son orgullosas de lo que significan en cada lugar. Y no tengo el número exacto, pero sé que son muchísimas las matrículas que se han dado de baja justamente por el mismo control conjunto que se han hecho cooperativas y el INAES. Y el fondo, en los años anteriores, que ha sido muy importante el monto, fue distribuido en cada una de las cooperativas en una acción y en un proyecto conjunto presentado entre el INAES, las federaciones y confederaciones de cooperativas. Ha sido una decisión entre ellos cómo se iba a destinar y qué iban a acompañar.
Este presupuesto también, como ha sido aprobado en diputados, considera la prórroga de la Ley de Bomberos, la 25848, que prevé una suma, ya se lo digo con exactitud, de 234 millones de pesos y que ha sido aprobado con total unanimidad en la Cámara de Diputados. Su prórroga se vencía ahora a fin de año, porque si hay algo que tenemos muy presente, la acción que han tenido los bomberos, tanto en Santa Fe como en Córdoba. Nadie duda de la acción que ellos realizan, de lo que significan en la vida de los argentinos, y su ley se vencía justamente ahora y se aprobó la prórroga que está incluida dentro del presupuesto. Nada más, señora presidenta. Gracias. Senadora Borello, tiene usted la palabra, pero la senadora Negri le pide una interrupción. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. No, como la senadora preopinante mencionó el tema de procrear, la verdad que sí, que es muy importante que en la Argentina se hagan muchas viviendas, porque es uno de los grandes déficits que tiene nuestro país y los más vulnerables. Ahora, que sepa que también el procrear se está financiando con fondos del ANSES, del Fondo de Sustentabilidad, al 6% anual, y la inflación es del 25%, o sea que también, como diría Pilar Rahola, a costa de la piel de nuestros padres y abuelos. Y después también le quería comentar, como la única verdad es la realidad, que lo que me he referenciado al Fondo Cooperativo es sentencia de la Cámara Federal Nacional de Córdoba. O sea, no es una opinión de un funcionario o de una senadora, es de la Cámara Federal, es la sentencia que es lapidaria respecto a la actuación del INAE y del manejo de los fondos. Y por último, quería decirle que me olvidé que en realidad el informe sobre las sentencias lo he sacado de la Auditoría General de la Nación de mayo del 2013, y son más, no son 156.280, sino, esto para el senador Fernández, para que tome nota, 156.571. Gracias, presidenta, gracias, senadora Borello. A ver, senadora, le piden una interrupción la senadora Igonet y el senador Fernández. Gracias. ¿Puedo hablar? Un segundo nada más. Yo tomo nota del número. Yo espero que después tome el número que yo le voy a dar como dato oficial del ANSES. Que yo se lo doy como dato oficial del ANSES. Lo que pido que después tome nota usted. Lo mismo que me encantaría que a la hora de desacreditar al titular del INAES y al INAES, cuando yo le explique cómo funciona el INAES, usted también, como lo hace una persona de bien, sepa reconocer lo que está, el enorme error que está cometiendo en este momento. Gracias. Senadora Igonet. Agrego, como dijo la senadora Negri de Alonso, la tasa es del 6%. Si comparamos con la tasa lapidaria que dan los bancos, la banca privada, y estamos hablando de sueños de miles de argentinos, de miles de familias, creo que hay mucho o poco para criticar y mucho para aplaudir y acompañar. Me la concede, le pido Bien, autorización adelante. para hablar. No, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso, no que esté en desacuerdo, por favor, pero que financiemos con los recursos del Tesoro, no con la tela de nuestros abuelos, de la piel de nuestros abuelos. 6% anual con inflación del 25%. Gracias, presidente. Senadora, adelante. Gracias, señora presidenta. El senador quiere Berna. hablar, por favor, tiene la palabra. Doy autorización a quien quiera. Senador, ¿tiene usted? Sí. La tasa del 6% es la que paga el usuario se paga el crédito de ANSES. Pero cuando se votó la ley, la diferencia con la media del mercado la paga el Estado Nacional, la tiene que pagar el Estado Nacional. Lo que la verdad yo no encontré en la planilla de obligaciones del Tesoro la partida que dice que con cuánto va a afrontar ese compromiso, lo cual no quiere decir que no esté, yo no la encontré, pero seguramente se le podía haber preguntado a Pessoa o al resto de los funcionarios cuando vino, yo no se lo pregunté, pero la diferencia debe cubrirla el Estado Nacional,
Lo que yo no encontré en la planilla de obligaciones del Tesoro, dónde estaba la plata destinada a pagar esa diferencia. Gracias y perdón, señora senadora. De nada, está muy bien. Senadora, Gracias, señora presidenta. Adelante. En realidad, me hubiese gustado hacer un análisis de estas tres leyes tan importantes para este Estado, de la misma manera que lo ha hecho la senadora Igonet. En realidad, su versión, su análisis presupuestaria, daría la impresión, como ella dijo, que vivimos en países diferentes o quizás en provincias diferentes. Yo soy de Córdoba, por lo tanto voy a dar mi opinión acerca de la relación de este presupuesto con mi provincia. Y primero voy a hacer unas consideraciones generales que quizás ya se haya escuchado en este recinto, pero es importante recalcarlas. Este presupuesto, considero, vuelve a discriminar a las provincias, entre ellas, por supuesto, Córdoba, al que después voy a dedicarle un tiempo especial. Primero quiero dar ciertas y determinadas pautas que considero una falta de respeto este presupuesto al federalismo por parte del Gobierno Nacional. Pero también sus medidas económicas, con un análisis muy importante que hemos hecho con los asesores, traicionan el federalismo, discrimina a la mayoría, no a todas, de las provincias argentinas. Y cada vez daría la impresión que entramos en un sistema unitario de gobierno. Hay un cuestionamiento central del presupuesto del 2014, que es la irrealidad de sus proyecciones, que aluden a un crecimiento superior al 6%, como ya se ha dicho, y a una inflación anual de un 10,4%, como también se ha dicho. Los datos los considero totalmente inciertos. Hay un error muy grande, como también se ha dicho, en cuanto a la inflación, que dice que va a ser de un 10%, cuando en realidad los índices inflacionarios elaborados hablan para el 2014 en un 25% de inflación. Este es un presupuesto en general que disminuye el gasto en lo social, es un presupuesto que en salud cae un 12%, en seguridad social un 4%, en cultura y educación un 12%, en trabajo un 10%, en ciencia y técnica un 7%, en agua potable un 14%, en promoción y asistencia social un 8%, en vivienda y urbanismo un 15%. Lamentablemente, es un presupuesto que a mi manera de ver es un presupuesto gris tirando a oscuro. Pero quiero hacer hincapié, señora presidenta, en esta discriminación que se está haciendo al interior. Y voy a hacer hincapié, por supuesto, en mi provincia, provincia de Córdoba, que en este sentido está pasando una situación en ciertas y determinadas cuestiones que tienen relación con el Gobierno Nacional, que no es la ideal. Antes de hacer alusión a ella, me pongo a pensar si en realidad esta cuestión de la presidencia de la Nación con mi gobernador de la provincia, de la Sota, ya pasa a ser una cuestión netamente política. Hay falta de diálogo, hay falta de cuestiones de sentarse y ponerse de acuerdo, y creo que eso no es bueno para un sistema republicano y no es bueno para el federalismo, y por supuesto los únicos y los últimos afectados son los habitantes de la provincia de Córdoba. Y voy a dar el ejemplo y la fundamentación para que de alguna manera todo ese llamado que he comenzado, desde que he comenzado a estar en este honorable Senado, he tratado de preocuparme, pero que no he tenido una respuesta concreta y positiva a ciertos problemas que afectan a la provincia de Córdoba, que son ya conceptos direccionados con la vida de las personas. Y al hablar de esto me estoy refiriendo concretamente a un tema que aquí ya se mencionó en otras provincias, que es el presupuesto para las rutas cordobesas. Lamentablemente, haciendo un análisis muy detallado, por tercer año consecutivo, presupuestada
una serie de obras que ya voy a hacer mención, nunca se concretaron. Hay en este año, para este año que vamos a entrar, una previsión presupuestaria 4 veces menor al año anterior. Caótico. Y voy a dar el ejemplo concretamente de a qué punto me estoy refiriendo. Hablo de la famosa Ruta 19, la autopista que viene de Santa Fe a San Francisco, ya concretada, pero llegamos a San Francisco a Córdoba, que son 206 kilómetros, y hace años que eso se promete y no se cumple. Un pequeño ejemplo, teniendo en cuenta la relación con el presupuesto. Desde San Francisco, que es mi ciudad, a Córdoba son 206 kilómetros. Lo presupuestado para el año próximo es para realizar 3,5 kilómetros. 3,5 kilómetros. O sea, esa es la famosa ruta de la muerte. El periodismo total, el periodismo a nivel provincial y quizás también en algunos artículos de algunos diarios de la Nación, es la Ruta 19 como la ruta de la muerte. Es lo que esperamos la autovía, que es lo que tiene relación con Santa Fe, que es la ruta del Mercosur. He presentado mi primer proyecto en este honorable Senado y todo por unanimidad lo han aceptado. Me he encontrado con un montón de trabas a todo nivel ejecutivo para poder pedir que me expliquen cuál es el problema por el cual la Nación no firma para que esta obra concretamente se dé. Y no solamente la Ruta 19, la 158, que es la que une Córdoba con Río Cuarto, la 16 que une Córdoba con Río Cuarto y la 158 que va desde San Francisco hasta Río Cuarto. Ninguna de estas rutas se han concretado. He pedido audiencias, he mandado notas a los secretarios de infraestructura, no tengo ninguna respuesta y lo único que a mí se me ocurre pensar ya a esta altura no es que no esté el dinero, sino que aquí es una cuestión netamente política. El enfrentamiento de mi gobernador, el gobernador de la provincia de Córdoba, con la presidenta de la República, no es una relación especial. Digo, no defiendo tampoco al gobernador de la provincia de Córdoba. No, creo que tienen que haber actos de humildad, ya sea a nivel provincial como a nivel nacional, y tratar de solucionar un problema que es gravísimo para mi provincia. Por eso, señora presidenta, lamento realmente que este presupuesto no haya tenido un ítem presupuestario mayor a que realmente se le ha adjudicado. Y yo para ser más concreta, voy a leer, a pesar de que ya los números a esta altura no quedan. Bueno, no los encuentro aquí. Voy a leer rápidamente, es muy cortito, para que vean que estoy fundamentando lo que digo. Ruta 19, San Francisco, Córdoba, en el 2013, voy a redondear, 12.400.000, año 2013. 2014, 3.400.000. Desde Cañada a Rollito, año pasado, 19 millones. Este año, 2014, 6 millones. Arroyito Río Primero, de 28 millones, bajamos a 6. Río Primero Montecristo, de 28 millones, bajamos a 5.500. Y de Montecristo a Córdoba, de 15 millones, bajamos a 3.200.000. Recordemos que es la ruta del Mercosur, que necesitamos que sea autovía y que de alguna manera, en algún momento, los gobernantes puedan darse cuenta que el diálogo es positivo y que los enfrentamientos políticos, sea del color que sea, no deben existir para estas cuestiones que hacen al bien de los vecinos. Otro tema importante es que nunca se llegó a
a solucionar, ni que tampoco tuve respuestas, a pesar de que siempre lo pregunto cuando está la persona interesada, es el de la caja de jubilaciones y la deuda que tiene la Nación con la caja de jubilaciones de la provincia, que son motivo de un constante reclamo y de que Córdoba siempre camina ante la Corte Suprema de Justicia. Rogaría, pediría que quien tenga una relación más directa con el Poder Ejecutivo, porque a mí la verdad que no me dan las audiencias y me encantaría que me la den, me den una respuesta a este tema para ver si podemos colaborar desde este momento para que la solución al problema esté. Estamos hablando de jubilados, lo que hablaba recién la senadora Alonso, que creo que son personas que necesitan tener un mejor pasar. Dos palabras, señora presidenta, para definir cómo la ley del impuesto al cheque y la ley de emergencia también influye en el federalismo. La ley de emergencia, la captación de recursos y qué pasa con esos recursos, que ya se ha dicho acá, el 25% solamente la coparticipación llega a las provincias. Y doy el ejemplo en Córdoba. La provincia de Córdoba actualmente estaría recibiendo, que quede claro, 900 millones de pesos. Si la coparticipación fuese correcta e íntegra, tendría que recibir 3.000 millones de pesos. Y con respecto al uso de la emergencia económica, digo que nunca es bueno obviar el Parlamento. Nunca es bueno obviar Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esas facultades que se le da al Ejecutivo no es correcto y tampoco es bueno para el federalismo. Y cuando digo así, voy a dar un ejemplo muy chiquito en cuanto a cómo reparte los recursos el Poder Ejecutivo. Y digo, el presupuesto gasta 7 veces más en un argentino que reside en Buenos Aires que un argentino que vive en la provincia de Córdoba. 7 veces más. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que la coparticipación no da a la provincia, y por supuesto la provincia al municipio, se tiene que lograr a través del Ejecutivo. Y si las relaciones con el Ejecutivo, de la provincia con el Ejecutivo, no son las ideales, no sé por qué, porque no es lo correcto, a pesar de que los colores de camiseta son semejantes, entonces llegamos a esta falta de federalismo y a esta falta de justicia para las provincias argentinas. Señora presidenta, se ha dicho mucho, no quiero abusar del tiempo, pero no podemos aprobar un presupuesto, me hubiese encantado hacerlo, pero no puedo aprobar un presupuesto donde no se tienen en cuenta las provincias. Nosotros estamos aquí para representarlas, por lo tanto, no vamos a tener un voto positivo y hago votos para que en los próximos años podamos tener un presupuesto real, concreto, que no sea oscuro y que tome y tenga en cuenta las necesidades de todas las provincias, sin importar el color de partido político que tenga. Gracias, señora presidenta. Gracias, senadora. Senador Irrazábal. Señora presidenta, voy a fundar muy brevemente una disidencia parcial que hago en relación al presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y también a la prórroga de las leyes económicas. He acompañado los fundamentos por escrito, con lo cual técnicamente creo haber explicitado allí la base de mi posición. Pero políticamente debo necesariamente sentarla en el recinto. Y lo quiero hacer desde el lugar de un hombre que militó toda su vida en pos de un proyecto nacional y popular, y que en el año 2003 lo encontraron resistiendo políticas de ajuste y políticas neoliberales. Y se puso orgullosamente al hombro la tarea de contribuir a la reconstitución de ese proyecto nacional y popular que en ese momento parecía imposible en la Argentina. Acompañé militante a Néstor Kirchner
Y durante 10 años después, lo hice primero como intendente de la ciudad de Posadas y durante 10 años lo milité al proyecto en el Congreso de la Nación. Y creo necesario decir que lo hago desde un lugar de reivindicación profunda de los mejores logros de este proyecto, que ha recuperado derechos, que ha ampliado derechos, que ha recuperado conquistas sociales, que ha recuperado la centralidad del Estado como articulador de intereses comunes, que ha recuperado la política como instrumento transformador de la realidad. Pero cuando nos sumamos a un proyecto transformador es porque queremos transformar el statu quo, no consolidarlo, y remover de raíz todos los instrumentos y mecanismos que generen desigualdades, injusticias e inequidades, tanto sociales como políticas. Quiero entonces, desde la reivindicación de mi proyecto nacional y popular, que es el de todos los argentinos que creen en lo nacional y popular, más allá de sectores y partidos, decir que la emergencia económica y la ley de emergencia económica, yo hubiera querido que no se prorrogue en esta sesión. Y considero que si hoy todavía tenemos problemas socioeconómicos que resolver, que exigen determinadas condiciones especiales o excepcionales de administración y gestión del Estado, y lo discutamos en el Congreso, estoy presto a defender el derecho que tiene el administrador a exigir por determinadas condiciones, situaciones, exigencias del orden socioeconómico político, especiales circunstancias para administrar y para gestionar y para decidir. Pero la ley de emergencia económica que se pretende prorrogar y al que no le voy a negar en definitiva mi voto, como adelanté al presidente de mi bloque, es una ley que se sancionó en el año 2002 en situación de emergencia económica totalmente diferente a toda situación con la que podamos hoy compararla en la actualidad. Y lo que es peor, relacionamos esa ley de emergencia económica con leyes como la de los impuestos que vamos a prorrogar, que algunas de ellas se sancionaron en situaciones de emergencia económica, pero que no hay ninguna dependencia jurídica con la emergencia económica por parte de estas leyes. Con lo cual, quiero decir que tenemos que desligar a las leyes de prórroga de impuestos de toda excepcionalidad basada en una supuesta emergencia económica. Primero porque estamos en otra situación socioeconómica que reivindicamos y que valoramos y que defendemos. Y segundo porque creo que no hay ninguna necesidad ni justificación para hacer esta relación. Si quisiéramos hacerlo, estamos mirando desde una óptica determinada la situación socioeconómica y la situación impositiva en la Argentina. Porque si creemos realmente que no hay razón para mantener la vigencia de la ley de emergencia económica, es justo y razonable que se coparticipen la totalidad de los impuestos cuya prórroga hoy están siendo tratados en este recinto. El proyecto del senador Berna, entonces, que propone coparticipar el 100% de la ley a los débitos y créditos bancarios y el resto de los impuestos, encontraría razón y sustento en la lógica de que no hay emergencia económica y la propia realidad así lo está demostrando y nosotros también así lo estamos diciendo. Pero si queremos mantener la lógica de la vigencia de la emergencia económica para relacionarla con la excepcionalidad de estos impuestos, entonces yo quiero hacer una propuesta, y ahí lo hago desde mi disidencia parcial, que vaya en defensa del federalismo económico y del federalismo en la República Argentina. Porque un senador decía que se habló mucho de federalismo esta noche. ¿Y cómo no se va a hablar en este lugar de federalismo? Está bien que así sea. Hay etapas y etapas en la historia de los pueblos y etapas en la historia de los gobiernos. Y yo creo que hoy estamos en una etapa en donde podemos hablar con fundamento de la necesidad de establecer las bases estables de un federalismo económico que tienen que ver con el federalismo fiscal. Y el federalismo fiscal es la posibilidad de distribuir equitativa y solidariamente los fondos que se coparticipan con las provincias y también los fondos que se tributan con el esfuerzo de todas las provincias. Y para no desfinanciar abruptamente al Estado Nacional ni comprometer a mi gobierno, hago una propuesta de progresiva, paulatina, distribución equitativa de estos recursos. En el caso del impuesto al cheque propongo
un modelo de coparticipación progresivo y gradual que impute un 10% al Fondo de Incentivo Docente, un 40% al Tesoro Nacional y un 50% a las provincias. Y a partir de ahí, en un plazo determinado de 8 años, ir dándole un 5% más a las provincias argentinas hasta llegar a coparticipar el 90%. Y digo esto porque tampoco es bueno prorrogar año a año, cada 2 años, los impuestos. Hay que darle previsibilidad y sustentabilidad a las administraciones de los estados, del Estado Nacional y también de los estados provinciales y de los estados municipales. Esa razonabilidad, esa previsibilidad y esa sustentabilidad que pide con todo derecho nuestro gobierno nacional también la tienen que tener gobernadores de provincia e intendentes de los municipios argentinos. Entonces propongo estabilizarlo en el tiempo. Está pendiente una reforma impositiva en la Argentina y discutiremos si es regresivo, cuán regresivo, cuáles son los impuestos regresivos y cuáles no. Pero si sabemos que son estos impuestos, fundamentalmente los débito y créditos necesarios para sostener las necesidades de administración del Estado, estabilicémoslos en el tiempo, démosle sustentabilidad y previsibilidad a todos los gobiernos y distribuyámoslos equitativamente. Con respecto al impuesto adicional de emergencia para los cigarrillos, yo propongo que también se prorrogue, pero que se distribuya totalmente a las provincias argentinas. Este impuesto se estableció también en una situación de emergencia, de excepcionalidad. Originalmente se imputó a gastos como los del programa de cambio rural, programa social agropecuario, a necesidades de salud, a necesidades de atender cuestiones sociales, pero en el año 99, cuando se transfieren las administraciones de fondos de pensión a las administradoras de fondos de pensión, claro, lógicamente una etapa de restricción fiscal y sin los fondos del sistema previsional argentino, el Estado necesitaba seguir sosteniendo el sistema de seguridad social. Entonces se imputó el total de este impuesto al sistema de seguridad social de la República Argentina. En mi propuesta, hoy que hemos recuperado los fondos, la administración de los fondos de las administradoras de fondos y pensión, le podemos permitir al Estado Nacional disponer de otra manera este tributo y hacerlo con justicia distinta para las provincias argentinas. Porque también proponemos coparticipar totalmente el monotributo, con lo cual el aumento de la masa coparticipable va a permitir que esa retracción del 15% que va a la seguridad social sea compensada con creces. Está terminando mi tiempo, señora Presidente, pero quiero decir simplemente que es una propuesta para el análisis, es un aporte para el debate y es la necesidad de establecer en este tiempo de la historia, en el marco de este proyecto nacional y popular que reivindico y defiendo y lo seguiré haciendo, y en la cabeza de este gobierno que también defiendo, la posibilidad de ampliar la agenda de Estado en la República Argentina, enriquecerla. Definitivamente el tema del federalismo económico y del federalismo fiscal tienen que ser establecidos como prioridad para los próximos tiempos en la República Argentina. Es un tema del que nos tenemos que ocupar, no solo porque lo manda la Constitución, lo establecieron los criterios de distribución que en su momento discutieron los estados provinciales y el Estado Nacional, los demandan nuestros pueblos de provincias. Las necesidades de gestión de nuestros gobernantes también legitimados por el voto en el gobierno de sus provincias. Y es este gobierno el que tiene autoridad política, económica y digo hasta moral para ampliar esta agenda política, enriquecer sus políticas de Estado, remover instrumentos de inequidad, de injusticia, no gobernar más para el statu quo y seguir transformando la historia. Finalmente, señora Presidenta, quiero decir, a todos los compañeros nos enorgullece esa frase de Néstor Kirchner cuando dijo que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Ahora, quiero decir también que en ese momento que Néstor Kirchner, para mi modesto entender, era un emergente de la historia, porque estaba expresando lo que el pueblo argentino no quería más. Estaba expresando el punto de hartazgo del pueblo argentino que no quería que nunca más un gobernante elegido por el pueblo deje sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Y ese mandato popular en un punto de hartazgo nos interpela a todos los militantes y dirigentes políticos, fundamentalmente a los que tenemos representación popular. En función de ese mandato, en función de esas profundas convicciones que seguimos representando,
y orgullosamente defendemos, hago esta propuesta y la fundamento de esta manera. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Senador Juez. Muy breve, muy breve. Mire, Presidenta, recién escuchaba con mucha atención cómo, obviamente, como nosotros somos representantes del pueblo de las provincias, cómo la sonrisa, la cara así, la carita feliz o la carita triste conforme a que nos toca este presupuesto. Escuchaba a la senadora Igonet y se sentía orgullosa por estar en La Pampa. Y la verdad que nosotros los cordobeses estamos en La Pampa y en la vía. Este es el peor presupuesto de los últimos 10 años. Pero realmente, yo la verdad que entiendo que el presupuesto es una herramienta maravillosa que los gobiernos necesitan y me gustaría tener algún nivel de proclividad para mirarlo, pero no hay ojos para verlo. La verdad que no voy a repetir nada de lo que ha hecho la senadora Borrello, que lo ha hecho con inteligencia, mesura y que tiene que ver con situaciones muy claras, muy concretas y con viejos anhelos de los cordobeses que tienen que ver con rutas que venimos pidiendo de años inmemoriales. Lo que sí debo decirle, y esto quiero, por eso 5 minutos le voy a robar nada más, decirle, es un presupuesto que discrimina decididamente a Córdoba, que la pone entre las provincias más discriminadas del contexto nacional, que la pone en una situación complicada, delicada, que victimiza al gobernador en una pelea que ha sido históricamente socio. Fíjese qué casualidad, la única partida asignada de recursos importante que va para Córdoba es una obra hecha con un sobreprecio del 40%, que es la usina de Pilar, en la que sí se pusieron de acuerdo rápidamente uno y otros gobiernos que hoy parecieran estar peleados. Este presupuesto y de la forma con la que está planteado le da argumentos a quien no pudo defenderlo nunca, porque siempre mandaba a sus legisladores a acompañar la emergencia económica, la prórroga del impuesto al cheque. Bueno, ahora pareciera que esta disputa que con claridad planteaba la senadora Borrello, la terminamos pagando 4,5 millones de cordobeses. Entonces, mire, no hay forma, y con esto nada más que quería decirle, no hay forma que nosotros, aún con la mejor de las buenas voluntades, podamos levantar la mano y acompañar este presupuesto, porque decididamente, más allá de la disputa que hoy el gobierno provincial dice que tiene con la nación o la nación con la provincia, a los cordobeses lo discrimina de la peor manera. Fíjese un dato, por eso no quiero abundar en detalle. Prevé 100.000 pesos para la obra de cloaca en la ciudad de Córdoba, ciudad que yo he administrado. 1,5 millones de vecinos, 100.000 pesos. No alcanza ni para comprar balde. Prevé 500.000 pesos para la construcción del sistema, 500.000 pesos para la construcción del sistema federal, penitenciario federal. 2 camiones de ladrillo. Es una vergüenza, es un espanto, y para no se me salte la chaveta le voy a decir que acá paro, es un espanto, no hay forma que lo acompañemos, no hay ojos para mirarlo, y de esta manera, decididamente, del Frente Cívico de Córdoba le decimos, Presidenta, que no vamos a votar ninguna de las 3 leyes que vienen esta tarde a consideración del Senado. Gracias, senador Juez. Senador Martínez, adelante. Gracias, señora Presidenta. Yo me voy a referir especialmente al tema que tiene que ver energía eléctrica y gas, puntualmente en eso porque de la parte macro ya la senadora Montero ha explicado cuál es nuestra posición y ha habido distintas explicaciones sobre distintos temas que integran este presupuesto. Así que me voy a abocar específicamente a este tema. Hemos visto cómo en el área de eléctrica se ha subestimado sistemáticamente en todos los presupuestos precedentes. Si uno, tengo los datos 2011, 2012, 2013 y 2014, las proyecciones, donde realmente las acciones de sustentabilidad del suministro de energía eléctrica, que en definitiva es el subsidio que tiene que ver con aquellas especificaciones para el abastecimiento y para cubrir la diferencia de costo que paga el usuario y lo que cuesta para producir 1 kilowatt-hora, ¿no es cierto?, en el área de energía. Cuando nosotros vemos que en el 2011 lo presupuestado eran 10.000 millones, cuando vamos a lo ejecutado fueron 23.000 millones. En el año 2012 lo que había sido presupuestado eran 21.700 millones y lo ejecutado eran 24.500 millones. Para este año, para el transcurso de este año, están presupuestados 17.500 millones y a julio de este año llevamos ya 23.358 millones invertidos,
Con esta proyección, llevando los mismos números, llegaríamos a 40.700 millones. Y cuando vemos el presupuesto, que son los números que nos acercan, para el año 2014 está presupuestado 32.800 millones y de acuerdo a lo que son los datos de crecimiento naturales de un 3,3%, que es lo normal en una ecuación, digamos, razonable y no demasiado pretenciosa, estaríamos arribando a los 42.570. Es decir, hubo una subestimación sistemática de los recursos para cubrir el costo de producción de la electricidad. Estos subsidios motorizan el consumo esencialmente de lo que es el sector residencial, donde los usuarios son aquellos que consumen menos de 10 kilovatios. Y el sector industrial, que el otro día estábamos escuchando y cuando charlábamos con la gente que vino de economía, nos decían que estaba altamente subsidiado, en realidad no es así. Todos aquellos que consumen más de 300 kilovatios, de acuerdo a la categorización que tiene Camesa, tienen un crecimiento nulo en cuanto a lo que es el consumo y estable también con respecto a lo que es el aporte que tienen que hacer, estando muy cercanos al precio monómico de lo que tiene que ver a la tarifa plana. Hoy la ecuación que se paga en forma, digamos, promedio de precio monómico, estamos hablando de 90 pesos por kilovatio que se va generando y lo que estamos viendo que la producción cuesta 330 y vamos a llegar a los 450 aproximadamente en el año 2014. Es decir, esta diferencia entre los 90 y los 450 es el subsidio que vamos a tener que seguir soportando para que pueda seguir el sistema funcionando. Cuando uno ve que esto es un problema estructural, yo recuerdo que cuando nosotros planteábamos la posibilidad de que hubiera este tipo de problemas en cuanto a lo que era el área energética, se nos decía que éramos quizás un poco agoreros. Y realmente cuando uno ve, digamos, lo que se ha incrementado como producción, son 1.300 megas aproximadamente en el año 2012, van a ser mucho menos en este año 2013. Esperemos que realmente se avance, y aparte sobre estos 1.300 megas, el 90% de esta producción tiene que ver con gas y con electricidad, son termoeléctricas, lo que significa que a unos insumos que cada vez tenemos menos, vamos a tener que sumarle mayor, digamos, gasto, tanto en el gas como en el combustible, donde cada vez son mayores, digamos, los incrementos que tenemos que hacer. El parque térmico de generación de energía eléctrica va a pasar de 60 al 65% en estos 2 años que siguen. Con esto realmente lo que podría aliviar un poco y lo único que va a evitar que sigamos importando más combustible para este tipo de cosas sería que Atucha comience a funcionar con esos 750 megas, independientemente que una vez que Atucha comience a funcionar va a tener que salir embalse para poder, digamos, generar lo que tiene que ver con la prolongación de la vida útil de esta otra generación, digamos, a través de una cuestión que no nos comprometa tanto en el tema de importación. El crecimiento de la demanda del 2%, tenemos que superponerle la caída de la producción. En esto estamos hablando de lo que tiene que ver entre el 6%. Lo que estamos hablando, en definitiva, es de un 8,5% de gas que va a ir decreciendo, lo que explica el crecimiento casi incontrolado que hoy tenemos de las importaciones del gas natural. Todos sabemos que hoy estamos importando gas desde Bolivia, el gas natural a través de lo que tiene que ver con los distintos gasoductos, pero tenemos un tope que ya lo tenemos y que Bolivia, digamos, nos ha manifestado en más de una oportunidad, donde solamente vamos a tener la posibilidad de 15 millones de metros cúbicos de gas por día. Y en el caso del GNL vamos a tener que llegar a los 25 millones de metros cúbicos de gas por día, lo que implica que son más de 100 buques metaneros lo que vamos a tener que estar de alguna manera, digamos, recibiendo para inyectarlo. Si a eso le sumamos las importaciones que tenemos que hacer de combustibles líquidos, fuel oil se estiman aproximadamente unas 1.000 toneladas, gasoil más o menos unos 800 millones de metros cúbicos. Realmente estos son montos que realmente son muy importantes. Si a su vez hubiéramos aplicado una política de corte con el tema del biocombustible, que lo acepta sin ningún problema técnicamente, aumentar el nivel de biocombustible en el corte de estos productos,
mucho más cuando realmente se han comenzado a cerrar las exportaciones y en muchos casos tenemos hoy casi el 40% de capacidad ociosa en aquellos que han invertido en las plantas para generar el biocombustible. Así que realmente es otro de los elementos que lamentablemente no han sido tenidos en cuenta, por lo menos en el presupuesto, en cuanto a incentivos que tenemos que darlo. Si a esto le sumamos que gran parte de la importación de estos combustibles se hace, digamos, sacándole todo lo que es la parte impositiva que tiene que ver con la importación, el agujero fiscal cada vez es más grande. Y en esto veo la cabeza del senador Berna moviéndose, porque esto significa cada vez que ocurre una actitud de este tipo, son menos pesos para las provincias, concretamente. Estamos hablando que pueden ser más de 4.000 millones de dólares el agujero fiscal que puede quedar en función, digamos, de sacarle los impuestos a aquellos que hacen la importación de los combustibles. La caída, bueno, continua que hemos tenido, el tema concreto de cada vez se entrelaza más la generación de energía con lo que son los precios internacionales, porque cada vez tenemos la necesidad de importar más gas, más combustible, y esto realmente triplica o cuadruplica el precio de lo que pagamos a lo que nosotros le estamos pagando a los productores locales, es decir, el valor de boca de pozo, el millón de BTU, salvo aquello que fue considerado hoy como excedente de lo que tienen hoy, digamos, contratado, que estarían pagándole 7,5 dólares por millón de BTU, digamos, a quienes avancen con los excedentes de lo que hoy están llevando adelante. Así que realmente el panorama que nosotros tenemos realmente es un panorama complejo. Estamos viendo la, no digo desesperación, pero casi que vemos en la gente que está trabajando en el tema de hidrocarburos, en el tema concreto de Galucio. Fue el otro día anunciado con mucha alegría y beneplácito, ¿no es cierto?, lo que fue el abrazo con la gente de Bulgerón y con la gente del Grupo Bridas. Todos sabemos que el Grupo Bridas es el dueño ellos son los dueños del 50% del Grupo Bridas, y Bridas a su vez tiene el 40% de PAE, Pan American Energy, ¿no es cierto?, que es la segunda petrolera en el país. Cuando hablaban de los famosos 500 millones de dólares que iban a traer, ¿no es cierto?, a través de los bonos, los BADE, primero se encargó Bulgerón de decir que no iba a blanquear, porque era plata blanca que tenía, ¿no es cierto?, que iba a traer. Y en las declaraciones que hizo cuando disertó en el día de ayer en la Argentina Ola en Gas, que es un encuentro muy importante, dijo que esos 500 millones ingresarán a medida que los acontecimientos lo requieran, ¿no? O sea, están planteando que si no le dan, traducido, si no le dan todas las condiciones que ellos propusieron para poder traer ese dinero, a cuenta gota lo irán trayendo. Aparte dijo algo que para nosotros también es una sorpresa, dijo que desde el 2010 en Vaca Muerta se perforaron más de 90 pozos con resultados no tan satisfactorios. Es decir, realmente poder avanzar en la explotación de este gran yacimiento que tenemos. Ahora, tener ese gran yacimiento no significa tener la posibilidad de la utilización del recurso en forma directa. Van a pasar mucho tiempo. Quiere decir que las condiciones estructurales en las cuales hoy estamos en una crisis energética se van a mantener por mucho tiempo. Mucho más cuando realmente en estos 2 últimos años el nivel de consumo de energía por parte de la industria no fue demasiado importante, es decir, se mantuvo prácticamente estacionario. Hubo que agarrar, por ejemplo, y a llevar adelante la resolución 250, ¿no es cierto?, que hizo en su momento Camesa, por una deuda que tenían las empresas Edenor y Edesur, que realmente habían entrado en rojo, habían entrado en la posibilidad inclusive hasta de no pagar los sueldos, que el Estado Nacional le reconoce por mayores costos 4.300 millones de pesos, de los cuales toman 2.700 de puré, y aparte con certificados de Camesa para disminuir esta deuda que tenían por compra de energía por 1.600 millones de pesos. Es decir, el sector energético en el país hoy está viviendo en una etapa sumamente complicada, cuando vemos que las importaciones tienen que ser cada día más importantes, cuando vemos la caída en forma sistemática de lo que son los recursos que tenemos para nosotros llevarlo adelante, cuando vemos que la resolución del 1 del 2013 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica, etcétera, etcétera, donde habla de la autorización de pagar en boca de pozo excedente a 7,5
dólares el millón de BTU, y cuando vemos que las empresas realmente esto no lo van a estar cumpliendo, porque realmente no alcanzan a cumplir con el otro valor que es mucho más bajo, cuando vemos realmente todo este tipo de situaciones, y para no extenderme más, vemos que en este